Hola, buenos días. Nos corresponde este día ver la guía número 7 correspondiente a arrays y herencia. Para ello vamos a recordar un poquito acerca de los arreglos y algunas estructuras de datos. Bien, recordemos entonces que las estructuras de datos nos van a servir para poder almacenar información y que estas pueden ser estáticas o dinámicas. Las estáticas ya habíamos visto anteriormente de que son las que se les preestablece un tamaño. Para este ejemplo tenemos lo que serían los arreglos, que es nuestro tema de estudio de este día, y eso incluye los vectores y las matrices y también arreglos multidimensionales. Los vectores como arreglos unidimensionales, sabemos que solamente podemos guardar en ellos información del mismo tipo. Las matrices, igual, solamente información del mismo tipo, pero podemos guardar filas y columnas. Y cuando ya decidimos guardar más dimensiones, pues lo podemos hacer de igual forma. Las estructuras dinámicas, habíamos mencionado también que son aquellas que podemos definirle, no es necesario, perdón, definirle un tamaño específico al iniciar o al declarar esas estructuras, sino que se van agrandando o disminuyendo a medida que nosotros vayamos utilizando esa estructura. Entre las estructuras dinámicas que podemos mencionar están las pilas, las colas, las listas, los árboles y los grafos. Las filas, lo tenemos acá como ejemplo, y esta estructura nos permite ir apilando. Apilando es como poner una cosa encima de otra, como cuando usted pone un plato encima de otro cuando está llevándolos al fregadero, ¿verdad? Ahí va poniendo los platos sucios uno encima de otro. Y cuando usted los lava, va a empezar a desapilar. Quiere decir que va a empezar a quitar los platos desde el que está arriba hasta el que está más abajo. Esa es la forma lógica de hacerlo. Entonces, la política de esta estructura de datos es que se atiende primero al último que llegó. En este sentido, hay ciertas operaciones que se hacen a través de las pilas, como por ejemplo cuando usted abre en el navegador, por ejemplo, abre y dice, bueno, voy a entrar a mi clase de laboratorio de programación. Entonces se mete y mientras entra al Meet, dice usted, bueno, en lo que espero voy a buscar una canción que me gusta en tal buscador y se mete a otro buscador y de repente se acuerda que tiene que buscar la guía, que la tiene que tener lista y se va al ordenador a buscar su guía y entonces usted dice, ay, que mi máquina es bien lenta, se tarda mucho, ¿verdad? Y no se da cuenta que lo que estamos haciendo es ir apilando nuestros procesos y el computador lo que hace es ir desapilando nuestros procesos, pero en ese orden. El último que llega es el primero que se atiende. Por eso es que usted siente a veces que el primer proceso que decidió hacer es el que más se tardó, porque estamos saturando al computador de muchas búsquedas, de muchos procesos, y eso es lo que nos lo hace a veces que sea más lento, ¿verdad? Pero ese es el mecanismo que utiliza el computador para poder atender las solicitudes del usuario. En cuanto a las colas, por ejemplo, aquí lo tenemos. No, las colas no lo tenemos acá. Las colas funcionan como cuando nosotros vamos a un banco y usted va haciendo la fila. Antes se hacían filas, ¿verdad? En algunos lugares todavía se hacen filas, pero el primero que llega es al primero que atienden. Esa es la política de atención de las colas. Entonces, esa es la misma forma en que se maneja ya en informática esta estructura de datos. Las listas es lo que veíamos la semana antepasada, en la cual nosotros tenemos un apuntador, un puntero, que nos va indicando cuál es el
primer elemento de la lista y este nos va indicando cuál es el siguiente y así sucesivamente hasta que termina esa lista. Los árboles y los grafos son estructuras de datos ya un poco más complejas que nos permiten establecer relaciones y si usted observa acá, esto es un ejemplo de grafo, digamos, y aquí se pueden establecer relaciones entre cada uno de los nodos pertenecientes a este grafo, entre los que se están haciendo rutas de acceso. Entonces acá, esta es la estructura de datos que utiliza, por ejemplo, el Facebook, que usted se da cuenta que cuando ingresa a Facebook, ahí le aparecen un listado de sugerencias de amistades. Esas sugerencias es porque, por ejemplo, si usted es esta persona que está acá y conoce a esta otra persona que también conoce a estos otros y conoce a esta persona, entonces probablemente usted conozca a esta persona. Por lo tanto, se le va a sugerir que extienda una relación entre usted y esta persona. Entonces, ese tipo de estructuras de datos, dependiendo de cuál sea la necesidad que tengamos, informática, así es el tipo de estructura que vamos a utilizar. Entonces, ahora nos corresponde ver lo que serían los arreglos, que recordando lo que ya sabemos, para declarar un arreglo, le tenemos que especificar el tipo de dato que vamos a utilizar. Le decimos pues los corchetes que indica que es un arreglo y el nombre de ese arreglo e instanciamos. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos que vamos a crear un vector que se llama mi lista de tipo doble y va a tener 5 elementos. Aquí tenemos un vector de tipo float que se llama temperaturas y que va a tener 31 elementos. Algo importante es que una vez que un array se haya creado, su tamaño no se puede modificar en la ejecución. Usted puede modificarlo cuando está programando, pero durante la ejecución no se puede. Y es por eso que el CE no le permite que usted lea el tamaño de un vector y después crearlo. No se lo permite porque está en ejecución y no puede hacerlo. La sentencia for each, recordemos que para recorrer un vector lo podemos hacer tanto con el lazo for como con el for each. En el for each la instrucción repite un grupo de instrucciones que son las que usted pone entre las llaves para cada elemento del arreglo y en el for each usted solamente le dice qué es lo que quiere por cada uno de los valores, dice en el vector. Entonces él va recorriendo todo el vector hasta terminarlo. De igual forma cuando está ocupando un objeto. Bien, en cuanto a los vectores paralelos, esta también es un recordatorio de lo que vimos en informática para que lo tenga presente y lo pueda utilizar de acuerdo a las necesidades que tenga. Los vectores paralelos son aquellos que almacenan información relacionada, ocupando el mismo subíndice. Esto significa, por ejemplo, aquí tenemos un enunciado donde dice que se quiere determinar la nota mayor de un grupo de estudiantes y luego escribir los nombres de los que hayan obtenido esa nota, ¿verdad? Puede haber más de uno que haya obtenido un 10, un 9, etc. La salida sería esta. Entonces, este es nuestro problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos guardar esos elementos, esos nombres, en un vector de tipo string y guardar las notas en un vector de tipo float o doble. Entonces, nosotros como programadores vamos a saber que la correlación que existe entre el nombre y la nota va a ser de acuerdo al subíndice que estemos, al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, Juan Pérez sacó 9.5 y está en la posición 0. Si está en la posición 0 de nombres, entonces su nota estará en la posición 0 del vector notas. Si Juana Peraza está en la posición 1 del vector y su nota es 9.5, entonces en la posición 1 del vector notas, ahí va a estar Juana Peraza. Y así sucesivamente, cada uno de los nombres le va a corresponder su respectiva nota con su respectivo subíndice. A eso se refieren los vectores paralelos. Entonces acá tenemos
que si estos son los nombres y estas son las notas, entonces el nombre sub 0 corresponde a la nota sub 0, el nombre sub n corresponde a la nota sub n, así sucesivamente cada uno de ellos. A esto se refieren los vectores paralelos. Esto no tiene ninguna programación especial, simplemente usted hace los dos vectores y ya sabe que lo que va a guardar está relacionado por su índice, por su posición. Hay que recordar, en cuanto al uso de los arreglos, que podemos ordenarlos y esto puede ser en orden ascendente o descendente. Tenemos ciertos métodos que ya están establecidos para hacer eso, no tenemos que inventar la rueda, ya están hechos y tenemos el sort, que sirve para ordenar de forma ascendente un vector. Esto es un solo vector, en este caso, array.sort, y le da el nombre de ese arreglo que quiere ordenar. En el caso de que sean nombres, por ejemplo, de libros, esto se lo va a ordenar en orden alfabético. Luego, si usted tiene la necesidad de ordenar, por ejemplo, esto de las notas. Si tenemos las notas en un vector, y los nombres en otro vector y queremos ordenar en forma alfabética, si ordenamos en forma alfabética solamente el vector de strings, eso me va a desordenar lo que serían las notas porque no va a llevar la correlación. Porque, por ejemplo, si una persona de nombre Ana está en el primer vector, en la última posición, después va a estar, si ya lo ordena, va a estar en la primera posición. Y si no hacemos algo por cambiar también su nota, entonces va a haber un desorden ahí porque no van a corresponder esas notas. Por lo tanto, hay una forma de ordenar dos vectores en base al primero. Entonces sería el array sort nombres, coma, notas. Este nombres es un vector que contiene los nombres de las personas y notas es un vector que contiene las notas. Ahora, esto lo que está haciendo es ordenando alfabéticamente el listado de los estudiantes y a la par sus notas en el otro vector. Ahí sí van a corresponder, los está ordenando de tal forma que este es el que lleve el control. Ahora, si usted quiere ordenar estas notas de menor a mayor, entonces tiene que hacer un array sort y en vez de poner esto antes, tiene que poner notas, coma, nombres, para que las notas más, las notas menores las ponga primero y las notas mayores las ponga por último. El array reverse, le voy a pedir que lo investigue porque no funciona exactamente así como dice acá de ordenar descendentemente. Usted investíguelo y pruébelo para que vea cómo realmente funciona. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio para ejemplificar lo que sería los vectores. Bien, aquí tenemos entonces el registro de calificaciones. En este registro lo que tenemos pues es ingresar nombre y nota de una persona y nos van a ir apareciendo los nombres y notas acá. Lo que se nos pedía era registrar 5 personas y de estas 5 personas poder obtener el promedio de notas, cuál fue la nota mayor, quién se la sacó y cuál fue la nota menor. Entonces vamos a escribir Maritza Campos. Le vamos a poner una nota de 6. Vamos a escribir a Lourdes Mejía con nota de 4, 5. Vamos a agregar a Juan Pérez, famoso Juan Pérez, ¿verdad? Con una nota de 3.5. Vamos a agregar a Julio Oliva con una nota de 9.5. Agreguémoslo. Vamos a agregar a
Giovanni López. Y él sacó 7.5. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Tratemos de agregar uno más. Y me dice que no se puede. Ya no me permite seguir agregando porque solamente recibe 5. Ahora, vamos a procesar estos datos. Ojo que aquí estamos trabajando con vectores y con el data grid. No estamos ocupando lista. Entonces, cuando procesamos datos, nos va a presentar lo que sería el promedio de notas, la nota mayor y quién la sacó. Ahí está Julio Oliva, 19.5. El número de aprobados son 3 y el número de reprobados son 2. Vale, perfecto. Si le damos nuevo registro, pues ahí lo pone, ¿verdad? Pero no, ahorita nosotros queremos salir. Y entonces vamos a ver cómo es que estamos programando este código con vectores. Primeramente, recordemos de que estamos ocupando clases, ¿verdad? Y en las clases nosotros podemos definir vectores de tal forma de que vayamos almacenando todos los datos que nos incorporen ahí sin tener que estar instanciando cada uno de ellos. Ahora, usted tiene la libertad de poder decir, no voy a declarar acá un vector, sino que voy a declararlo afuera y voy a ir guardando cada objeto en una posición. Ya eso es cosa suya, ¿verdad? Usted lo puede hacer como usted quiera o lo estime más conveniente. En este caso, las notas es una clase en la cual vamos a guardar todos los nombres y todas las notas en un vector. Nombre va a ser un vector de tipo string de 5 posiciones. Notas va a ser un vector de tipo double, también de 5. Esto es por efecto de ir probándolo, ¿verdad? Acá en el ejercicio, ¿no? Porque le pudiéramos poner un tamaño mayor. Tenemos el promedio. Tenemos inicializado el nombre de la persona que tiene la mayor nota, que en este momento no es nada. Lo hemos dejado vacío. Y resultados, que también es de tipo string. Y tenemos que estamos inicializando la nota mayor. Recuerda que cuando usted busca el número mayor entre un grupo de datos, puede asignarle un número chiquitito para poder asegurar de que encontremos el dato mayor. Bien, tenemos entonces por cada uno de estos elementos su set y su get, ¿verdad? El set datos, en este caso, tenemos este constructor que nos está dando lo que sería el nombre, la nota y un entero. Este entero lo que me va a representar es la posición del vector en la cual voy a guardar esta información que viene acá. Entonces, en nombre sub n, que sería nuestro miembro, en nombre sub n, vamos a guardar el nombre que viene y en notas, en nota sub n vamos a guardar la nota que viene como parámetro. Entonces ahí tenemos nuestro set. Luego, pues los resultados, ¿cómo los vamos a obtener? Acá tenemos que ir contando los aprobados, los reprobados, cuál es el promedio, tenemos que ir sumando. Entonces acá inicializamos las variables que sean necesarias. Los aprobados son 0, los reprobados son 0 en este momento. La sumatoria es 0, que es la que nos va a servir para obtener el promedio. Y luego vamos a recorrer el vector desde la posición 0 hasta la 5. Y vamos a ir sumando. Esto nos va a servir para el promedio. Vamos a ir sumando las notas sub n de cada vez que se ingrese, ¿verdad? A este método. Cuando vamos verificando cada uno de esos valores de las notas, vamos a ver cuál es la nota mayor, ¿sí? Si la nota mayor que tenemos, en este caso que hemos comenzado esa nota mayor en -1, si la posición n es mayor que esta nota, pues entonces hacemos el cambio, ¿verdad? Aquí es donde ya hacemos el primer cambio de la nota mayor y lo estamos sustituyendo. Y también
a la misma vez estamos llevando el nombre de esa persona que sacó esa nota. Bien, aquí estamos contando quiénes son los que aprobaron con una nota mayor o igual que 6 y quiénes son los que reprobaron con una nota menor que 6. El promedio estamos sacando, ¿verdad? Que es la sumatoria entre 5 y con eso ya obtenemos los resultados, que es un string en el cual estamos diciendo que el promedio de notas, ¿cuál va a ser? La nota mayor, el número de aprobados, el número de reprobados. Entonces ahí están todos los resultados y retorna resultados este método, ¿verdad? El de resultados. Muy bien, eso sería nuestra clase. Ahora veamos la forma, el formulario, cómo está programado. Aquí tenemos, acuérdense que siempre vamos a considerar lo que serían las validaciones, que todo vaya revisado. Entonces, en nuestra forma, tenemos acá que estamos instanciando un nuevo objeto de tipo notas, que es lo que hemos creado acá, en el que estábamos creando el vector. Entonces, instanciamos un nuevo notas, que lo tenemos acá, y luego en este botón clic, que es el de, es en el que pedimos, en el que solicitamos que se calculen los datos, que sería este de acá, procesar datos. Pues en ese lo que se está haciendo es, perdón, es ir contando cuántos serían los aprobados, los reprobados, ir sacando la sumatoria de todas las notas para poder después obtener el promedio. Entonces acá, recuerde, vamos a recorrer el vector a través de un lazo for o a través de un for each. En este caso, estamos agarrando desde la posición 0 hasta la 4 y sumando de 1 en 1 para ir sumando cada una de las notas que vayamos guardando. Verificamos si la nota es mayor y si esa nota es mayor o igual que 6, eso quiere decir que la persona aprobó y si no, que reprobó. También se está haciendo esa sumatoria acá y aquí se encuentra lo que sería el promedio. Por lo tanto, aquí tenemos todos los resultados en este método y los estamos guardando en esta variable de tipo string en el cual estamos poniendo el promedio de notas, el número de aprobados, el número de reprobados, etc. Eso es lo que sería la programación de este ejercicio utilizando los vectores. Ahora vamos a pasar a lo que sería la herencia de datos. En cuanto a la herencia, ¿qué es lo que tenemos que saber? Es la capacidad de compartir atributos y métodos entre clases. Esto es como cuando vemos en biología de qué va a salir, por ejemplo, de una mamá rubia, ojos azules, y de un papá moreno y ojos negros. O sea, ¿qué es lo que va a salir? Ahí, pues, el bebé o la descendencia de ellos puede ser de que nazca con piel clara, ¿verdad? O con su pelo rubio, con sus ojos azules como la mamá, o puede ser que herede lo del papá, ¿verdad? Que sea morenito y ojos negros. Entonces acá esa herencia es compartir esos atributos, o sea, esas características. Entonces, usted es pelirrojo porque su mamá era pelirroja. Eso es una herencia, ¿ya? Eso es un atributo que le han heredado. Ahora, los métodos y las clases puede ser de que usted diga, bueno, a mí me gusta la pintura o me gusta cantar porque mi papá era cantante, ¿verdad? Eso es un método que su papá hacía y entonces también es heredado, ¿verdad? Todas las virtudes y todos los acciones que pueda realizar son heredadas. Entonces, parecido es lo que sería esta capacidad de compartir atributos y métodos entre clases
que lo que tiene la clase padre lo va a tener la clase hijo, ¿verdad? Esto también va a depender de los accesos que pongamos entre esos atributos o métodos. Herencia es la propiedad que permite definir nuevas clases usando como base clases ya existentes. Entonces acá podemos tener ejemplos, ¿verdad? Que si nosotros creamos una clase animal, bueno, dentro de esos animales podemos considerar que hay, por ejemplo, mamíferos, hay ovíparos, hay etcétera, ¿verdad? Entonces, de animales que nacen de diferentes formas, o que se crían de diferentes formas, o que comen diversas cosas. Entonces, usted puede crear de la clase básica animal, puede crear otras subclases. La nueva clase, la clase derivada, o sea, lo que vamos a crear a partir de una base, hereda los atributos y comportamientos específicos de la clase existente. Quiere decir de que la clase derivada va a tener los mismos miembros que tenía la clase padre y los atributos que tenga la clase padre, según los accesos que usted define. La herencia es una herramienta poderosa que proporciona, es una herramienta poderosa que proporciona un marco, a ver, ya me van a regañar que me estoy perdiendo por la diapositiva. Bien, la herencia es una herramienta poderosa que proporciona un marco adecuado para producir software fiable, comprensible, de bajo costo, adaptable y reutilizable. Entonces acá, ¿qué importancia tiene que nosotros apliquemos la herencia? Eso nos va a permitir que podamos ahorrarnos mucho tiempo de programación. Por ejemplo, usted puede programar una clase de la cual pueda derivar otras muchas clases y ya no va a tener que estar programando todos los métodos o todos los atributos, sino que de una sola vez puede ir agarrando de la clase padre. La herencia o relación es una relación que existe entre dos clases, en la que una clase denominada derivada o subclase se crea a partir de otra ya existente denominada clase base o superclase. Veamos qué tipos de herencia pueden existir. Tenemos, dependiendo del número de clases y de cómo se relacionan, la herencia puede ser simple, múltiple y de múltiples niveles. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con el tipo de herencia simple, porque es el único que soporta el C#, no acepta herencia múltiple. Y veamos a qué nos vamos a referir. Pero primero, independientemente del tipo de herencia que ocupemos, independientemente que sea cualquiera de estos tres, una clase derivada no puede acceder a variables con funciones privadas. Por eso es que las funciones o los métodos los ponemos de manera pública, ¿verdad? Para ocultar los detalles de la clase base y de las clases y funciones externas a la jerarquía de clases, una clase base utiliza normalmente elementos protegidos en lugar de elementos privados. Esto es otra forma de poder tener acceso a esos datos. Entonces ahí le voy a pedir que revise el anexo que les publiqué de la guía 6 para que veamos cómo es que podemos hacer que podamos leer o manipular datos de otra clase dependiendo del acceso que tenga. ¿A qué se refiere cuando hablamos de herencia simple? Cuando solo se tiene una clase base de la cual hereda la clase derivada. Se dice que hay herencia simple. Esto quiere decir, ¿verdad? Sin embargo, la herencia simple no excluye la posibilidad de que una misma clase base pueda derivar a más de una subclase. Y aquí tenemos el ejemplo. Sí, tenemos una clase base y podemos tener una clase derivada. O podemos tener una clase base y tener varias clases derivadas. Aquí tenemos un ejemplo. Una persona puede tener como clase derivada a un empleado.
También una persona puede tener como clase derivada un estudiante o un docente o un, ya está aquí, un empleado, ¿verdad? O un hijo, un padre, etcétera, ¿verdad? Aquí podemos poner las clases derivadas que sean necesarias. En este caso, un mamífero, aquí tenemos que puede ser un vacuno o un equino. Los dos son mamíferos y entonces cada uno tiene sus propias características, por lo tanto no los mezclamos, hacemos una clase para cada uno y eso me va a permitir que tengamos división, que tengamos especialización, pero también me va a permitir que estemos tomando las características básicas de todos los mamíferos y también los métodos de todos los mamíferos. Bien, para declarar una clase derivada de una clase previamente definida, se utiliza la siguiente sintaxis. Esto ya lo vimos en clase, ¿verdad? Clase base, usted define la clase base, le pone sus atributos, su set, su get, ¿sí? Método de la clase base, dice, y luego lo que vamos a hacer es definir esa clase derivada. ¿De quién? De la base. Aquí le tenemos que indicar después de los dos puntos cuál va a ser la clase de la cual va a heredar esta clase derivada. Bien. El ejemplo que tenemos acá de herencia simple, lo vamos a ver cómo se desarrolla. Si tenemos una operación, es una operación aritmética, ¿verdad? Podría ser la suma, la resta, la multiplicación, puede ser la división, etcétera. Pero una operación es cualquiera de esas. Por lo tanto, podemos establecer una clase para sumar, una clase para restar, una clase para multiplicar y la clase operación que va a contener cada uno de estos. ¿Y qué es cómo los podemos relacionar? Veamos. Si decidimos que hacemos un formulario de este tipo para poder probar estas clases, entonces sabemos que para cada operación que vamos a realizar, vamos a necesitar dos operadores. Entonces, dos operandos y vamos a necesitar saber qué es lo que queremos hacer. Si queremos sumar, restar o multiplicar. O limpiar la pantalla. Entonces, aquí no nos están pidiendo división. Entonces, acá, vamos a mostrar el resultado en esta parte. El valor 1 y el valor 2 lo pueden tener todos, ¿verdad? El resultado también lo tienen todos. Pero veamos cómo lo vamos a programar. Aquí tenemos el código. Entonces, en el código, clase operación, esta es la clase padre, digámoslo así, y observamos que tenemos tres atributos. Sería el valor 1, el valor 2 y el resultado. Todas las operaciones, independientemente que sea suma, resta, multiplicación o división, tienen esos operandos, que es el valor 1 y el valor 2, y todos van a tener un resultado. Por lo tanto, es válido que hagamos esta clase con estos tres atributos, valor 1, valor 2 y valor y resultado. Todos son de tipo entero en este caso. Y para cada uno de esos miembros vamos a tener su set y su get. Get set. Ahí están. Y esta es nuestra clase base. Ahora, si nosotros queremos sumar, podemos crear otra clase en la cual solo agarremos esos valores y los pongamos, ¿verdad? En lo que nosotros queremos, en los valores que queremos. Fíjense, aquí estamos diciéndole a la clase sumar que va a heredar de operación. ¿Qué significa esto? Que los atributos que tenga operación, que son valor 1, valor 2 y resultado, también los va a tener esta clase. Por lo tanto, podemos ir a hacer acceso directo a esos valores. Entonces, acá, dentro de lo que sería un método operar, en este método operar le vamos a pasar dos valores. Entonces, acá
el valor 1, que observe que aquí no se lo hemos declarado a esta clase sumar. En ningún momento está puesto un miembro que se llame valor 1. Sin embargo, lo estamos tomando como que existiera. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado de la clase operación. Aquí se lo estamos indicando. Por lo tanto, el valor 1, que sería de esta clase operación, se lo vamos a asignar a, el valor que viene en el B1 se lo vamos a asignar a valor 1. Y el que viene en B2 se lo vamos a asignar al valor 2. Por lo tanto, aquí ya podemos obtener un resultado que va a ser igual a valor 2 más valor 1. Y eso nos va a dar un resultado. Observe, como repito, acá hemos hecho un uso directo de lo que serían los atributos de la clase operación. Y ahí está lo que sería el resultado, cómo se obtiene y es lo que se retorna. Bien, la clase restar es lo mismito, ¿verdad? Vamos agregando, vamos enviándole los parámetros para podérselos asignar a el valor, al valor 1 y al valor 2, que serían los dos operandos, y obteniendo el resultado. Y también la clase multiplicar, que igual, ¿verdad? El nombre es igual, operar, y aquí le asignamos los valores que vienen a esos atributos de la clase padre y le damos el resultado con la multiplicación. Bien, ¿cómo se vería ya la programación de la forma? En la forma, lo que tenemos que ir programando serían los botones en el cual, pues, como tenemos la suma, resta, multiplicación y salir, entonces aquí está, suma. Vamos a instanciar una nueva clase, un nuevo objeto de la clase sumar para poder ejecutar esa instrucción o esa operación. Le damos que es un new sumar y el txt resultado es donde vamos a presentar esa información. Suma.operar, recuerde que todas las clases que se hizo tienen un método que se llama operar y entonces acá suma.operar de una sola vez está leyendo el texto y de una sola vez lo está validando, verificando que sí se pueda realizar. De igual forma, ¿verdad? Lo que se está leyendo acá se está convirtiendo de una sola vez, que sería el primer operando y el segundo operando, y sería el toString. Sería para convertir esto, ¿verdad? A un texto y lo convierte ya a lo que se necesita. Y el último control o el último método es limpiar, que ya sabemos que con clear podemos limpiar todos los resultados que tengamos. Muy bien. Entonces, esto ha sido todo por la explicación de la herencia y nos quedamos distribuyendo los ejercicios. Fíjense.